Hola amigos, bienvenidos a esta entrevista de Hola de Hablar. Hoy tenemos un gran honor de entrevistar a la señora Susana Margora, que es asesora principal de iUniversity. La señora Margora fue ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Además, llevaba más de 11 años trabajando en las Naciones Unidas y fue jefa del gabinete del secretario general Ban Ki-moon. Señora Marcora, es un gran honor invitarle a nuestro espacio. Es un placer estar de vuelta compartiendo esta conversación con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema un poco complicado, porque se trata del cambio climático. Sabemos que ahora se está celebrando la COP26 en Glasgow. Entonces, mucha gente dice que esta conferencia es una de las conferencias más importantes en la historia humana. Todos sabemos que el cambio climático hace 30 años era un concepto casi desconocido para la mayoría de la gente, pero ahora ya se ha convertido en una crisis humana, una crisis muy apremiante para todo el ser humano. Entonces, ¿de, de qué manera refleja la importancia de la conferencia de COP26? ¿En qué consiste la conferencia, la importancia? Bueno, definitivamente el cambio climático es un tema central para la humanidad. Yo diría que es un tema de esos que se plantean como disyuntiva de vida para la humanidad. Después de como ustedes saben, o probablemente la audiencia no lo sepa, y quiero enfatizar, todos los años se produce una reunión del tema de cambio climático, la COP. De hecho, esta es la COP 26, que nos lleva a discutir anualmente la actualización de los compromisos de cambio climático. La más significativa que tuvimos hasta ahora fue la de París, que fue en el 2015, donde se firmó el Acuerdo de París y donde se firmó el compromiso por parte de los países en reducir el calentamiento y se establecieron metas para ellos. Lo que esta COP tiene de significativo es que tenemos que empezar a ya darnos cuenta de que primero esos compromisos que se establecieron en París no son lo suficientemente ambiciosos en muchos aspectos, entonces poner aún más presión sobre mejorar esos objetivos, esos compromisos, y segundo, medir los resultados hasta ahora y ver cuánto es la mejora de compromisos que los Estados miembros pueden llegar a hacer. Entonces, es un momento pivote en el cual tenemos que ver cuánta ambición adicional se logra a partir de esta reunión en Glasgow. Muchos dicen que en esta cuestión estamos corriendo en desventaja, que estamos atrasados respecto de lo que debiéramos hacer, y este punto que Glasgow representa, por supuesto, es un hito para darnos cuenta si esto es así o no. Claro, claro. Y los países del Grupo de los 20, yo creo que tenemos este consenso de que ellos son un factor fundamental para fomentar este asunto. Y por eso, durante la cumbre del G20, que se celebró un poco antes de la COP20, 26, mucha gente tenía expectativas de que ellos puedan llegar a unos consensos sobre este tema, pero según su observación, se ha salido unos señales positivas durante la cumbre del G20. Bueno, yo diría que, como siempre en estos casos, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es decir, claramente ha habido algunas señales, por ejemplo, el acuerdo que sellaron para limitar el calentamiento global a 1,5 grados a finales del siglo, el hecho que se haya podido plasmar ese lenguaje es importante, porque hasta ahora no había acuerdo en plasmar ese lenguaje. Ahora, poner ese lenguaje con un objetivo de fines de siglo lo pone demasiado distante. Yo creo que la mayor tensión que nosotros estamos viendo en este momento es la tensión entre la visión de largo plazo
donde cada vez hay más consenso en objetivos, como le digo, este del G20 es un paso en la dirección correcta, pero la urgencia, la medición de corto plazo, los objetivos más cercanos, son los que se ven menos factibles. Entonces, esa tensión es la que nos preocupa. El G20 ha logrado un acuerdo, hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo, pero también hay que reconocer que esa ambición es una ambición limitada. Sí, la ambición es importante, pero a veces las acciones deben ser más importantes porque, a mi entender, existe unos problemas antes, es la acción de los diferentes países. Por ejemplo, las promesas de los países desarrollados de proporcionar financiamientos climáticos a los países menos desarrollados. Pero recientemente he visto muchos reportajes de diferentes países, de medios de comunicación, dicen que no ha cumplido estas promesas. Claramente, uno de los grandes temas en el cambio climático es el tema de la responsabilidad. Entonces, en esta cuestión de la responsabilidad hay una ética que implicaría de encontrar mecanismos que apoyen al financiamiento de la transición que tienen que hacer los países en desarrollo, que no se van a beneficiar con las ventajas que tuvieron los países ya desarrollados o los emergentes más importantes, de haber usado tecnologías o haber usado industrias que eran más, cuya polución era más importante. Entonces, esto que ha sido discutido largamente a lo largo del tiempo, si bien se acepta conceptualmente, usted bien lo ha dicho, en la concreción del financiamiento ha encontrado enormes limitaciones. El fondo que se ha creado es un fondo que tiene recursos muy limitados, y aún la distribución del fondo también se ha encontrado con limitaciones de poder pagar algunos de los proyectos. Los países en desarrollo muchas veces tienen dificultades en presentar proyectos que cumplan con todos los requisitos. Muchas veces hay que ayudar a los países en desarrollo a que esto sea así. Sí. Entonces, tenemos una enorme discusión de equidad en todo esto y de quién se hace cargo de el costo de la transición en aquellos países que definitivamente no contribuyeron a la situación en la cual estamos y son los primeros perdedores. Esta cuestión de equidad es central para resolver el problema. Acá tenemos, yo diría, dos problemas esenciales. ¿Cómo aquellos países más significativos que hacen al 80% del problema ponen planes de acción concretos que efectivamente reducen el nivel del calentamiento y lo llevan al 1,5 del cual se habla tanto? Y por otro lado, cómo los países que están en el resto, que son los países en desarrollo, logran el apoyo necesario para paliar las consecuencias. Muchos de estos países en desarrollo son países islas, que son los primeros que se están viendo afectados y que están en situación de supervivencia total como países y necesitan de esa ayuda. Sí, sí, claro. En esto estoy totalmente de acuerdo. En este momento, frente a este tema, todos los países no pueden pensar en sí mismos, sino que hay que pensar con una visión amplia, pensando también a otros países. Eso es de suma importancia. Desde el año pasado, recordamos que muchos países del mundo comenzaron a plantear su meta de neutralización de emisiones de carbono. Entonces, parece que estamos entrando en una nueva época de carbono cero. Pues esto, ¿usted cree que puede traer un viraje de este problema? Bueno, definitivamente, primero voy a redondear algo de lo que usted acaba de decir en su conclusión de la pregunta anterior. El tema del cambio climático es una cuestión de un bien público global. Tenemos que reconocerlo como tal. Sí. Me parece que el mundo ha dejado de lado el valor de los bienes públicos globales en tiempos recientes y tenemos que retomarlo. Sí. Lo hemos vivido con la exposición a la pandemia
la interconexión del mundo, este mundo global, este mundo en el cual hay valores fundamentales que son valores públicos globales. La salud es uno, el cambio climático definitivamente es otro. Lo que afecta a uno, afecta a todos, no se puede salvar nadie por sí mismo, no hay país, por poderoso que sea, que pueda resolver el problema si no estamos todos en el mismo barco, aún con responsabilidades diferenciadas como referíamos recién. En cuanto a la neutralidad de carbono, es sin duda un elemento fundamental. Es decir, el lograr esa neutralidad es absolutamente fundamental. En ese sentido, yo creo que es importante ver acciones concretas y de nuevo, acá menciono lo que hablábamos al principio, esa tensión que existe entre una visión a largo plazo que habla de 2060 o el fin del siglo XXI, y la necesidad de acciones de corto plazo, donde por supuesto la realidad de la crisis energética, de la demanda, encuentra a los países tratando de resolver cuestiones de corto plazo y muchas veces tomando decisiones que no favorecen esa descarbonización de la cual hablamos. La descarbonización es prerequisito, es necesaria, es fundamental, no es lo único, pero yo diría que sin eso es imposible avanzar en el resto de las cosas. Bueno, al final yo quiero plantearle esta pregunta. Yo creo que algo fundamental para lograr un progreso importante en frenar el cambio climático es que los países en vías de desarrollo y los países desarrollados tengan más confianza el uno y el otro. Pero, ¿cómo podemos, cómo podemos superar las como desconfianzas existentes entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo para que podamos lograr progresos en resolver este problema? Bueno, claramente este es un momento complejo para la humanidad en donde la confianza no es una condición que abunde en general. Usted lo plantea en términos de países desarrollados y países en desarrollo. Me parece que quizás sea aún más profunda la desconfianza. La desconfianza se da entre países en general. Por supuesto, un aspecto de ese es la quiebre entre desarrollo y en desarrollo. Creo que acá lo que se necesita es empezar a mostrar acciones concretas que, sobre todo los países en desarrollo, le prueben que algunos de los compromisos asumidos empiezan a aterrizarse. Y en ese sentido es el cambio climático, pero es el desarrollo sostenible en general, ¿no es cierto? La Agenda 2030 que está detrás de todo esto, en donde, como seguramente su audiencia sabrá, parte de lo que quedó pendiente de la Agenda 2030 es encontrar los mecanismos de financiamiento. De nuevo, volvemos a aquello que hablábamos recién con el cambio climático. Entonces, facilitar los mecanismos de financiamiento, facilitar las ayudas, la cooperación, me parece que es un elemento esencial. Me parece que la pandemia, el COVID, ha puesto esto en valor. Por ejemplo, es claro que hay una distribución totalmente inequitativa de las vacunas disponibles en el mundo, mientras que el mundo en desarrollo está muy lejos de llegar a vacunar a su población. El mundo desarrollado está alcanzando niveles importantísimos y está empezando una tercera vuelta de vacunación. Entonces, estas diferencias, estas inequidades, no contribuyen a generar una confianza, y me parece que, volviendo a algo que usted mencionó en una pregunta anterior, si empezamos a reconocer que estas cosas son bienes públicos globales, sí, que la interdependencia es tal que no hay nadie que se salve per se, que se salve solo, en este reconocimiento, en manejar la tensión de la prioridad doméstica con la prioridad del mundo, ahí tenemos alguna oportunidad de mejorar la realidad de los países y su confianza.
Sí, claro. En este momento especial, queríamos pedir a todos los países, a todas las partes, a que tomen acciones decididas para enfrentar este problema, porque sin duda es una gran responsabilidad y también es una gran tarea, pero no tenemos opciones más que enfrentarlo. Muchas gracias por sus opiniones, por sus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, siempre es bueno estar aquí y estar aquí con su audiencia también.